volviendo en sí. Hay temporadas en las que nos sentimos más lejos de casa de lo que jamás pensamos estar. No siempre geográficamente, no siempre de manera dramática. A veces es una deriva lenta, un distanciamiento silencioso, una molestia sutil que nos dice que algo no está bien, pero no sabemos cómo nombrarlo. Buscamos alivio en el ruido, en la distracción, en el logro, en cualquier cosa que pueda adormecer la soledad de esa distancia. Y a veces comenzamos a preguntarnos si hemos ido demasiado lejos para regresar. Ese día en el Evangelio de Lucas había personas que sabían algo acerca de la distancia, y todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Eran los evidentes, aquellos cuya distancia podía verse, aquellos cuyas reputaciones llevaban el peso de sus fracasos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Lucas capítulo 15, versículo 2. Estaban cerca en cuerpo, lejos en espíritu, cercanos a la ley, distantes del gozo. Nosotros estamos de pie en algún lugar de esa multitud. Y Jesús comienza. Cierto hombre tenía 2 hijos. Lucas capítulo 15, versículo 11. El hijo menor no entra poco a poco en su rebelión. Pide su herencia, reúne todo, se va. No es solo una solicitud de dinero, es una declaración de independencia, una elección de distancia. Y reuniéndolo todo, el hijo menor se fue a un país lejano. Lucas, capítulo 15, versículo 13. País lejano. Esa frase lleva más que kilómetros, lleva separación. Lleva la ilusión de que la vida es más plena en otro lugar. Y por un tiempo quizás se sintió así, hasta que llegó el hambre. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Lucas capítulo 15, versículo 14. La necesidad tiene una forma de arrancar la ilusión. Se une a un ciudadano de aquel país, apacienta cerdos, llega a tener tanta hambre que envidia lo que ellos comen, y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Lucas capítulo 15, versículo 16. Nadie le daba nada. La distancia promete libertad, pero en el país lejano comienza a sentirse extrañamente vacía. Entonces Jesús dice algo que debería hacernos detener. Y volviendo en sí, Lucas capítulo 15, versículo 17. Volvió en sí. Antes de volver a casa, volvió a la claridad. Recuerda a su padre, recuerda el pan, recuerda que aún los jornaleros no pasan hambre. El despertar no es glamoroso, es honesto, es humilde. Es la admisión silenciosa de que el país lejano no cumplió sus promesas. La formación comienza aquí, no con un banquete, no con aplausos, con claridad. Ensaya su discurso, baja sus expectativas, no planea ser restaurado, espera sobrevivir. Y entonces se levanta. Y levantándose, vino a su padre. Lucas capítulo 15, versículo 20. Casi podemos sentir el largo camino bajo sus pies, la vergüenza caminando hacia la misericordia, el temor caminando hacia la posibilidad. Pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Lucas capítulo 15, versículo 20. Todavía estaba lejos. Antes de que termine el discurso, antes de que la disculpa esté pulida, la compasión se mueve primero. El padre corre, lo abraza, lo besa, lo restaura, el manto, el anillo, las sandalias. No un periodo de prueba, filiación. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas capítulo 15, versículo 24. Ahora hay música en la casa, pero afuera se revela otra distancia. Y su hijo mayor estaba en el campo. Lucas capítulo 15, versículo 25. Oye la celebración, se niega a entrar, pero él se enojó y no quería entrar. Lucas capítulo 15, versículo 28. Ha estado cerca todo el tiempo, fiel, cumplidor, obediente. Sin embargo, algo en él no puede regocijarse. Habla de su hermano como este hijo tuyo. Lucas capítulo 15, versículo 30. La distancia ha tomado otra forma, y el padre sale otra vez, sale hacia el rebelde, sale hacia el resentido. Ruega, la historia termina, sin decirnos si el hermano mayor alguna vez entra. Jesús la deja allí. Todavía estamos en la multitud. Algunos sentimos el dolor del país lejano. Algunos sentimos la tensión del resentimiento silencioso. Todos estamos escuchando y volviendo en sí. Tal vez ahí es donde comenzamos. No fingiendo que estamos bien, no defendiendo cuán lejos hemos ido, no ensayando discursos de autojustificación, sino volviendo en nosotros mismos, viendo con claridad, recordando cómo es el hogar. Mientras reflexionas en esta enseñanza hoy, tómate un momento para considerar dónde la distancia se ha instalado silenciosamente en tu corazón.
¿Dónde has comenzado a creer que estás demasiado lejos, demasiado avergonzado o demasiado cansado para regresar? ¿Y dónde podría Jesús estar invitándote simplemente a volver en ti, a ver con claridad y a dar un paso de regreso hacia casa? Si estás dispuesto, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar este camino juntos.